Bueno, continuando con el video tutorial, entonces una vez creadas las secciones transversales con las plantillas y los ensamblajes para diferentes tipos de terreno, vamos a proceder a generar los peraltes. El peralte es la deformación que tiene la calzada en curva dependiendo del sentido de la misma para que la fuerza centrífuga que impulsa el carro hacia afuera de la curva sea contrarrestada con un desnivel en el borde externo de la curva. Es decir, cuando vengo transitando por mi vía, si mi curva es a la izquierda, la fuerza que me va a generar va a ser que me, que me presione a salirme de la curva. Entonces, para ello se contrarresta levantando el borde externo contrario del sentido de la curva. Es decir, si mi curva es a la izquierda, se tiene que levantar el borde externo derecho de la misma. Y si mi curva es a la derecha, se levanta el borde izquierdo de la misma. Existen casos particulares y es en los que las curvas circulares tiene que haber una longitud de transición, es decir, una deformación antes de la curva y otra deformación después y dentro de la curva. A esto se llama transición de peraltado, que tiene un porcentaje de transición en recta y otro porcentaje de transición en curva el, hasta que alcanza el valor máximo de peralte. Para las curvas espirales o de transición, bien, ya se sabe, precisamente por eso tienen este nombre de transición, y es que la transición se hace a lo largo de la espiral y una vez se encuentre con la espiral circular, se va en peralte máximo hasta donde termina. En caso de este ejemplo, la transición del peraltado se haría en este sector, en este sector, en este sector ya llegaría el peralte máximo, iría con peralte máximo hasta acá, y acá otra vez se realizaría la transición hasta el ET. Entonces, para empezar nosotros con el peraltado, simplemente vamos a hacer lo siguiente. En alineamientos, vamos a irnos Centerline Alignments y vamos a pararnos aquí, en el nombre del alineamiento de nosotros. Vamos a dar un clic derecho y vamos a elegir Edit Super Elevation. Todo lo que tenga que ver con Super Elevation o con este nombre se refiere a peraltes. Entonces, una vez que ya estamos en nuestro alineamiento horizontal, damos clic derecho, editar Super Elevación. Como no se ha calculado nada de peraltes, él me dice que si quiero calcularlo curva por curva o calcularlo todo, sobre todo el alineamiento. Entonces vamos a darle calcular Super Elevation. Damos clic y entonces aquí empieza nuestra transición. En el caso de nosotros, esto es para un carril. Entonces, dependiendo del tipo de curva, el método de pivot siempre va a ser a partir de la línea de centro. Dependiendo del tipo de curva, se va a levantar uno de los extremos del carril. En este caso, como nosotros estamos trabajando para el ejercicio, un ejemplo con una calzada de 2 carriles, entonces vamos a utilizar este método. Si fuera dos doble calzadas, es decir, una calzada de una doble calzada 4 carriles, es decir, utilizaríamos este, o si utilizaríamos solo un carril, ejemplo de las carreteras veredales o terciarias, utilizaríamos este. Dependiendo del tipo también de ensamblaje, podemos tener nosotros esta división, que no es en el mismo sentido, sino opuesto al de la continuación. Esto se utiliza más que todo cuando hay glorietas de retorno, es decir, cuando de venida vengo con la curva y me encuentro en sentido izquierdo, voy a levantar este, pero si yo voy hacia allá, voy a levantar este lado en sentido contrario.
Para nuestro ejemplo solo vamos a utilizar este. Vamos a darle continuar y acá me pregunta, length es el ancho del carril. Como nosotros ya le habíamos dicho que el ancho de carril es 3.50, lo elegimos, 3.50. Normal lane slope se refiere a nuestro bombeo. El bombeo nosotros lo tenemos con 2%, entonces no hay necesidad de cambiarlo. Damos en next y acá nos pide la berma, el ancho de la berma. Nosotros le estamos dando 1.50. Y el bombeo de la berma nosotros lo colocamos menos 2.5%. ¿Por qué menos 2? Entonces voy a irme acá un momento para explicar eso. Si yo le digo el bombeo y el peraltado siempre está medido a partir del centro del carril hacia los bordes externos. Entonces, si yo le digo que el bombeo es de menos 2, me lo va a calcular así. Pero si le digo que el bombeo es de 2, me va a quedar la vía así. Entonces, siempre el tema del bombeo tiene que ser menos 2. Siempre tiene que medirse la pendiente a los bordes desde el eje hasta los bordes externos. Entonces, continuando, menos 2.5% del bombeo de la berma. Le doy en siguiente y aquí tengo por defecto unos diseños de criterio del que trae consigo el civil. Ejemplo, todos estos. 2011, diseños métricos de estándar del civil, de la norma AASHTO, etcétera, etcétera. Yo puedo elegir entre esos. En este caso tengo una tabla de peraltado de peralte máximo de 4%. Vamos a utilizar nosotros el de 8%. Esto depende del tipo de carretera, del tipo de vía, el ancho del carril, etcétera, etcétera. Dependiendo de esos valores, vamos a elegir el valor del peralte máximo que se encuentra en las tablas. Entonces, vamos a seleccionar el del 8%. Y acá esto lo vamos a decir transición en dos líneas, es decir, en dos carriles. Esto lo vamos tal cual como está. Y acá me pregunta la transición de las curvas circulares. Es decir, la transición que hay entre cuando va en recta y encuentra el PC en mis curvas circulares. Es decir, si yo le coloco acá un 60%, voy a colocarle 70%. Si yo le coloco un 70%, quiere decir que a lo largo de la tangente, a lo largo de tramos rectos, él va a transicionar el 70% y una vez encuentre el PC, va a modificar del bombeo normal al peralte máximo en una longitud del 30%. Eso ya son temas de topografía más específicos que vamos a que se tienen que ya se tienen como base. En las espirales, sí, el 100%, es decir, que a lo largo de todo esto me transicione el peralte y una vez encuentre el inicio de la curva circular, añada el peralte máximo. ¿Listo? Entonces, una vez creado esto, damos Finish y esperamos que calcule. Listo. Una vez calculado, esto es el cálculo de los peraltes, este tipo de advertencias en overlap significa que no tiene la suficiente transición, no tiene la suficiente distancia para hacer la transición correcta, pero lo cual no va a ocurrir nada porque son parámetros ya de la carretera, se definen y estos tramos se modifican sobre el terreno propiamente, se toman decisiones sobre el terreno. Entonces, esto lo puedo cerrar y ya está. Entonces,
Voy a irme, por ejemplo, para este ejemplo de la curva, la abscisa 0 más 540. Voy a ir a mis secciones transversales y voy a buscar la abscisa 0,540 que está aquí. Entonces, como ven, esta es la sección típica sin bombeo. Ahora voy a aplicarles el bombeo que acabo de calcular. Para eso tengo que irme a la parte corredores. Y si se fijan, sale una advertencia. Esa advertencia es de que se ha modificado algo en el diseño del corredor. Simplemente me voy a parar ahí, voy a darle clic derecho, Rebuild. Y él me está otra vez modelando el corredor. Es decir, a estas secciones les está aplicando el peralte. Entonces espero hasta que me las aplique a todas y ya está. Pero ahí que calcule, él me está volviendo a recalcular toda la sección. Si hay algún aviso de advertencia, no es de mayor importancia. Son de advertencias, de volver de que se ha regenerado un corredor. Entonces no vamos a hacer nada. Cerramos esta parte y como se dan cuenta, se ha levantado mi carril. Se ha levantado y ha levantado las partes de mi carril. Entonces, para esa opción es que se utiliza el peraltado. Acá esta abscisa, por ejemplo, la abscisa 100 es un tramo recto, no tiene peralte, pero por ejemplo estas tienen peralte. Entonces suben, esta se supone que debería ser una curva a la izquierda, entonces a la derecha, perdón, en la abscisa 880, porque está levantado el borde exterior izquierdo, por ende mi curva debe ser de sentido derecho. Vamos a comprobar. Entonces acá la abscisa 860, 880, efectivamente. De esta manera realizamos la transición de peraltado.